Hola amigos, hoy les traigo este apasionante tema, el cerebro intestinal. Como objetivo principal, ahondaremos en la fisiología y fisiopatología gastrointestinal, específicamente respecto a cómo es que el eje intestino-cerebro logra interacciones bidireccionales entre el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el sistema inmunológico y el contenido del lumen intestinal a través de la barrera intestinal, que es la mayor superficie de contacto que tenemos con el medio exterior, que contiene principalmente a la microbiota. Y así comprenderemos cómo estas interacciones repercuten en los estados fisiológicos y cómo las alteraciones entre estas interacciones pueden conducirnos hacia el desarrollo de trastornos digestivos funcionales e incluso a otros estados patológicos. Así que hoy nos corresponde hablar de nuestro segundo cerebro, el cerebro digestivo, que suele ser muy preciso, oportuno y orquestado, pero que en ocasiones puede también ser salvaje e impredecible. A este cerebro digestivo lo utilizamos de modo permanente e inconsciente sin que alcancemos a percibir la mayoría de las tareas que por nosotros ejecuta. Como les he dicho, comprender a este cerebro nos ayudará a entender la génesis de los trastornos digestivos funcionales, que son un grupo heterogéneo de síndromes que afectan a diversas partes del tubo digestivo, se relacionan con trastornos en la sensibilidad visceral, la motilidad gastrointestinal, la función del sistema inmunitario, la microbiota, el procesamiento de los estímulos y sus respuestas en el sistema nervioso central. Y estos síndromes no se explican por causas orgánicas determinadas. Se conocen también como trastornos del eje cerebro-intestino, siendo los más comunes la dispepsia funcional y el síndrome de intestino irritable. Ahora ya hablando del cerebro intestinal, que correctamente se denomina sistema nervioso entérico, es una subdivisión del sistema nervioso autónomo y se encarga de controlar localmente al aparato digestivo, siendo un sistema que posee capacidad autónoma y está en permanente comunicación con el sistema nervioso central a través de los sistemas simpático y parasimpático. Este sistema nervioso entérico se localiza a lo largo de todo el tubo digestivo y se divide en dos componentes ganglionares nerviosos. El primero de estos es el plexo mientérico, también conocido como plexo muscular o plexo de Auerbach. Se encuentra principalmente distribuido en el intestino delgado y colon, mientras que su proporción es menor en el estómago y el esófago. Entre sus neuronas especializadas se encuentran, por ejemplo, a las células de Cajal. Este plexo reside entre las capas musculares longitudinales y circulares del tubo digestivo, a las que provee inervación motora para encargarse de la motricidad intrínseca gastrointestinal. También algunas de sus fibras logran penetrar a la mucosa para brindar inervación secretomotora, teniendo componentes simpáticos y parasimpáticos. El otro componente es el plexo submucoso, también denominado plexo de Meissner, que se compone únicamente por fibras neuronales parasimpáticas que van interconectadas extendiéndose continuamente desde el esófago hasta el ano e inervan a las células secretoras situadas en el intestino para controlar el proceso de secreción glandular. De este modo, las fibras de estos plexos convergen en el décimo par o nervio vago, por el que ascienden hasta su origen en el trígono vagal del bulbo raquídeo. El sistema nervioso entérico es responsable de la síntesis y liberación de cuantiosos neurotransmisores que además de comandar nuestras funciones intestinales regulan nuestro ánimo, bienestar emocional y psicológico. Y estos neurotransmisores nos brindan la señalización entre las neuronas y el sistema de vigilancia. O sea, que estos neurotransmisores son las palabras del idioma neuronal.
Hoy sabemos que el 90% de nuestra serotonina se produce por las células de Kulchinsky, mejor conocidas como células enterocromafines o células endocrinas, que tapizan el epitelio del tubo digestivo y liberan su contenido al ser estimulada, por ejemplo, por la presión que se produce por el paso de los alimentos. Esta serotonina intestinal regula los movimientos peristálticos y la transmisión sensorial, mientras que el 10% de su síntesis y liberación es cerebral y regula otras funciones como el apetito, el sueño y otros estados de ánimo. También este neurotransmisor se conoce como el mensajero de la felicidad y las neuronas la utilizan para comunicarse, liberándola y recaptándola. De esta manera, un cerebro se encuentra en nuestro cráneo y otro hermano suyo en nuestros intestinos. Estos dos cerebros se comunican bidireccionalmente en lo hormonal, lo metabólico y lo emocional. Ahora, la mayoría de las raíces nerviosas dorsales inervan estructuras somáticas, pero menos del 7% inervan al aparato digestivo. Y esto pasa, por ejemplo, con las fibras de colon y recto, que además convergen con las fibras de los órganos pélvicos, lo que explica por qué el dolor gastrointestinal es característicamente mal localizado y para nosotros los médicos es mucho más difícil caracterizar y ponderar este tipo de dolor, por lo que muchas veces no otorgamos la importancia que tiene en la calidad de vida de nuestros pacientes. Ahora me referiré brevemente a las fibras aferentes terminales, que responden a las distorsiones del epitelio mucoso, contenido químico y distensión luminal. Poseen un variado número de receptores y canales iónicos que determinan excitabilidad neuronal, mecanosensibilidad y modulación. Proyectan un flujo continuo de información al sistema nervioso central por la médula, que se transforma en reflejos que en respuesta controlan la motilidad, las secreciones y el flujo sanguíneo. También les menciono que algunas de estas fibras aferentes permanecen dormidas y responden solo a estímulos intensos, como es el caso de los nociceptores. Existen receptores especializados que producen diversos fenómenos como la mecanotraducción, que no es más que convertir estímulos energéticos como las deformidades de membrana en potenciales de acción, también mediante la apertura de canales iónicos o con la liberación de mediadores. Por su parte, las células enterocromafines tienen su membrana apical expuesta al contenido luminal, algo semejante a las papilas gustativas, y funcionan como un sensor luminal. Existen también terminaciones vagales y aferentes pélvicas que son muy próximas al epitelio mucoso sin penetrar el lumen intestinal, y de este modo estas terminaciones nerviosas están expuestas a los químicos absorbidos y liberados por las células enterocromafines y de esta manera pueden producir reflejos motores y secretores. Fenómenos como el aumento en la señalización neutrofílica causan incremento de los receptores de potenciales de acción y de los canales de sodio de estas fibras aferentes. Estos fenómenos también pueden ser producidos por otros mediadores liberados a causa de injuria por otras células epiteliales, vasos sanguíneos, fibras musculares o nerviosas, también por algunos productos bacterianos, creando una sopa inflamatoria con aminas, purinas, prostanoides, proteasas, citoquinas que actúan sobre las terminales nerviosas, sobreexcitando al sistema nervioso entérico, lo que conduce al desarrollo de hipersensibilización tanto para estímulos químicos como para mecánicos. Y así, estas fibras aferentes pueden gatillar de manera aberrante los reflejos que habitualmente coordinan para la función gastrointestinal y así producir hiperreflexia o disreflexia, traduciéndose en diarrea, constipación o incluso dolor. Es así como estos fenómenos inflamatorios inducen sensibilización central tanto en la médula como en el cerebro, lo que ocurre dada la capacidad de neuroplasticidad. En la médula se produce tanto un incremento en la transcripción sináptica como una disminución en la modulación inhibitoria del dolor, mientras que en el cerebro esta hiperseñalización
conduce a un procesamiento anormal del dolor, generando una matriz extendida de dolor, amplificando el disconfort y las emociones negativas asociadas a dolor visceral, que empeora al afectarse también el sistema de inhibición descendente del dolor. Pero, ¿por qué un segundo cerebro o cerebro intestinal? Pues porque existe una similitud con el cerebro y con la médula espinal, también porque la señalización bidireccional con el sistema nervioso central determina momento a momento el comportamiento de la musculatura, de las secreciones y del flujo sanguíneo gastrointestinal. También porque se han reconocido distintos patrones de secreción y de motilidad, como veremos a continuación. Estos patrones son como una librería de software que está almacenada a lo largo del sistema nervioso entérico. Y de estos se han reconocido patrones del intestino delgado que regulan su fisiología. Existen también patrones fisiológicos del colon como los que aquí les muestro. Hoy se sabe que las células de Cajal juegan un papel determinante en la ejecución de estos patrones, ya que generan una actividad espontánea como un sistema de marcapaso para la musculatura gastrointestinal y sirven de sinapsis o puente entre las terminaciones del sistema nervioso autónomo. Varias condiciones fisiopatológicas afectan las funciones gastrointestinales al generar alteraciones en los circuitos de los reflejos intrínsecos. Reconocimos, por ejemplo, que la liberación de la serotonina en la mucosa es uno de los mecanismos más importantes para la activación de los reflejos neurales entéricos. Y una de las características evidenciadas en los intestinos inflamados es disminución en la expresión del transportador de serotonina o SERT, y esto genera un incremento en la serotonina disponible y conlleva a alteraciones en los reflejos gastrointestinales. Esta hiperreflexia sensorial gatillada por el superávit de serotonina neuronal y sináptica conduce a un incremento de los potenciales de acción y afecta la transmisión neuromuscular. Hoy comprendemos mejores mecanismos antes ignorados por los que las células inmunes se comunican con el sistema nervioso. Entender mejor estas fluidas interacciones entre los sistemas inmune y nervioso han establecido lo que hoy se conoce como la sinapsis neuroinmune, que ha mejorado notablemente el conocimiento de la fisiopatología de los trastornos digestivos funcionales y ha abierto nuevos campos de estudio respecto a la fisiología, la fisiopatología y sobre blancos terapéuticos. Recordemos siempre que el intestino es un compartimento que ostenta una compleja red de neuronas entéricas y cuantiosas células inmunes. Señalaré ahora algunos aspectos relevantes de estas células que participan en la sinapsis neuroinmune. Las células epiteliales intestinales, como los neutrófilos, expresan receptores de patrones de reconocimiento que identifican señales de patógenos y promueven la inmunidad innata en los tejidos al liberar citoquinas para iniciar esta respuesta inmune en otras células residentes. En su interior tienen receptores dopaminérgicos, lo que les confiere la capacidad de respuesta al ser estimuladas por el sistema nervioso entérico. También tenemos un mejor conocimiento de los linfocitos intraepiteliales, que son una población heterogénea de células T intraepiteliales diferentes a las células T periféricas. Estas células T predominan en el yeyuno proximal, siendo importantes en la tolerancia inmune y función de barrera mediante la liberación de citoquinas que afectan la permeabilidad intestinal. Recientemente se han descrito a las células linfoides innatas, que liberan citoquinas y carecen de receptores antigénicos a diferencia de las células T, o sea que éstas no poseen memoria inmune y potencian la respuesta inmune inicial. Por su parte, las células dendríticas adquieren antígenos luminales para luego migrar a los linfonodos, donde presentan estos antígenos a los linfocitos T nativos, y estas células dendríticas pueden ser reclutadas también por neuropéptidos sensoriales, y a este fenómeno lo denominamos hoy
inflamación neurogénica. También tenemos mejor conocimiento sobre las células T que expresan receptores para neurotransmisores como serotonina, dopamina, norepinefrina, glutamato, acetilcolina, y estos receptores son tanto muscarínicos como nicotínicos y pueden además liberar acetilcolina y colina, por lo que funcionan como un sistema colinérgico no neuronal. Los mastocitos mucosales liberan proteasas, histaminas, prostaglandinas, serotoninas, citoquinas como parte de la respuesta inmune innata. Tienen interacciones nerviosas, anatómicas y funcionales muy bien documentadas respecto a la liberación de mediadores, que es determinada según el tipo de receptor que les haya sido estimulado, así como la fuerza y duración de estos estímulos. Los macrófagos son la mayor población de fagocitos mononucleares que existe en el aparato digestivo. Estos expresan receptores muscarínicos y nicotínicos para acetilcolina y se mantienen muy cercanos a las neuronas colinérgicas, cuya activación aumenta o inhibe la fagocitosis y modula la producción de citoquina. También expresan receptores alfa y beta adrenérgicos, receptores serotoninérgicos para sustancia P, para VIP, para adenosina y para proteasas. De esta manera, cuando ocurren alteraciones en este complejo equilibrio, se produce un cortocircuito neuroinmune. Por ejemplo, los fenómenos inflamatorios conducentes al incremento en la permeabilidad intestinal, como los que ocurren en los procesos infecciosos, desencadenan una respuesta inmune local y pueden inducir a cambios neuronales que generan síntomas semejantes a los del intestino irritable, que pueden persistir incluso luego de superado el cuadro infeccioso, y a esto lo conocemos como síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Así, existe una interacción permanente entre el contenido luminal y el sistema nervioso entérico, y esta interacción está mediada por la barrera epitelial. Esta barrera consiste en una capa de una sola célula que separa físicamente al anfitrión del contenido luminal, y estas células epiteliales están unidas unas con otras mediante el complejo de unión apical, que es poderosamente resistente, a pesar de lo cual esta barrera permite el transporte de agua y iones, facilita el muestreo antigénico que efectúan las células dendríticas, principalmente en el yeyuno, a través de permeabilidad celular, y que además favorece esta barrera la defensa inmunitaria que se brinda, por ejemplo, por el moco del intestino o el ácido en el estómago, y favorece la liberación al lumen de la IgA producida en el intersticio por las células B. También esta barrera intestinal epitelial regula la interacción con la microbiota, pero cuando hay una disrupción de la barrera, puede existir exposición inadecuada de la microbiota al sistema inmunitario. Y también algunos componentes en la dieta, como el gluten o gliadina, pueden aumentar la permeabilidad intestinal y favorecer la exposición antigénica de las sustancias luminales y de la microbiota al sistema inmunitario. Aunque la etiología de los trastornos digestivos funcionales aún permanece desconocida, hay evidencia de que los factores estresantes juegan un rol de mucha importancia. Estas evidencias hacen creer que existe una disfunción bidireccional entre el cerebro y el intestino por la activación del sistema de estrés neuroendocrino principal o eje hipotalámico pituitario adrenal, que se activa por estrés, aumentando la producción del factor liberador de corticotropina o CRF en el hipotálamo, que se vierte a la hipófisis, y ya en la pituitaria anterior, el CRF vierte la hormona adrenocorticotrópica a la circulación sistémica para luego liberar el cortisol adrenal. También hay estudios clínicos controlados que han demostrado desregulación
en este eje hipotalámico pituitario adrenal en pacientes con trastorno digestivo funcional. Y estos hallazgos sugieren que el estrés crónico incrementa la activación de la amígdala y así es como desregula a este eje. De este modo, la adversidad en la vida temprana está asociada a la promoción en la liberación e incremento en la respuesta transcriptora del CRF en la vida adulta, lo que sugiere cambios epigenéticos en la expresión del CRF. Pasando ahora a las conclusiones de hoy, resaltan los avances en el entendimiento de los mecanismos celulares y moleculares de la fisiología y fisiopatología gastrointestinal, que juegan un papel importante en el entendimiento de muchas patologías, yendo incluso mucho más allá de los trastornos digestivos funcionales. Quedan nuevas interrogantes. Por eso, hoy en día están abiertos varios campos y líneas de investigación que en el mundo de la gastroenterología seguimos muy de cerca, principalmente a través de organizaciones como la Fundación Roma, que periódicamente se reúne para revisar la evidencia disponible y emitir documentos con lineamientos sobre el diagnóstico y terapéutica de los trastornos digestivos funcionales. Por ejemplo, es de interés conocer mejor qué otros mediadores actúan para sostener la señalización y cuáles son sus vías de acción cuando son dominantes los mecanismos del sistema nervioso central, cuando los del sistema nervioso entérico y cuando los del sistema nervioso autónomo en general. ¿Qué mecanismos de permeabilidad de barrera y señalización de la microbiota están involucrados en los trastornos digestivos funcionales? Queremos comprender aún más qué papel juegan las células inmunitarias en los trastornos digestivos funcionales. También, qué mediador es el más importante, ya que sabemos que la serotonina no es la única que está involucrada. Así también queremos comprender qué rol juegan las vías antiinflamatorias vagales y las vías proinflamatorias simpáticas y centrales. Se están estudiando intensamente los factores periféricos y centrales. Por ejemplo, hoy se sabe que la microbiota es capaz de producir neurotransmisores como serotonina, dopamina y GABA, que aunque no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, influyen indirectamente en el cerebro vía neural a través del nervio vago. Sin embargo, otros subproductos de la microbiota, como los aminoácidos de cadena corta, las citoquinas y los metabolitos bacterianos, sí logran atravesar la barrera hematoencefálica y una vez en el cerebro pueden sintetizar neurotransmisores activos. También queremos saber cómo y cuándo se producen estos cambios de neuroplasticidad, así como cuáles mecanismos en los sistemas de estrés y en el sistema nervioso autónomo generan hipersensibilidad visceral y qué fenómenos son los que instalan un trastorno digestivo funcional. Amables amigos, una vez más les agradezco por su gentil atención y la oportunidad de compartir. Quedo atento de sus dudas, comentarios, para que juntos enriquezcamos el conocimiento sobre este tema. Hasta luego.